Buenos días, estimado público, profesores, directivos, alumnos y público en general. Les habla el doctor Evaristo Méndez Quintero. En esta oportunidad le ofrezco esta conferencia titulada Hacia un nuevo modelo educativo post-pandemia a nivel mundial. La pandemia ha dejado por lo menos 4 enseñanzas. La primera enseñanza ha sido que esta vino por la vida de la especie humana y no estábamos preparados para defenderla, ni a nivel médico sanitario, ni a nivel de las otras profesiones, mucho menos en las prácticas sociales cotidianas. No estábamos preparados para la creación de conocimiento ante situaciones inesperadas, contingentes, y esto en parte se debe al modelo educativo mundial que prepara para lo conocido, para las situaciones estables, para la planificación normativa y no para una planificación situacional emergente que pueda montarse sobre las dinámicas naturales, humanas y sociales llenas de incertidumbre, donde se considera el cambio como algo natural que hay que tomar en cuenta en la gestión de las instituciones. La segunda enseñanza fue que por descuidar la salud individual y colectiva, la pandemia agarraba a un porcentaje alto de la población con bajas defensas, por lo que eran presas de la enfermedad, terminando muriendo o con secuelas permanentes en el cuerpo y en la psiquis. La salud no ha sido una cultura ni una praxis cotidiana, más bien predomina la cultura de la muerte, seguida por un derroche sin medida del cuerpo. La salud es un tema invisible que hay que ponerla sobre la mesa, tanto a nivel político, civil, como académico, en pro de darle una calidad de vida mejor a toda la población. En tercer lugar, la pandemia aumentó la brecha del vínculo social. El tejido social está cada día más deteriorado, predominando las relaciones pragmáticas y utilitaristas por encima del ser, por encima del humano. La pandemia nos agarró totalmente diluidos en el individualismo sin tomar en cuenta la importancia de las relaciones humanas, las relaciones afectivas, cooperativas y solidarias. El predominio de una de las relaciones formales por encima de las vivenciales afectivas ha venido desdibujando los vínculos sociales. Ya viene rondando desde hace tiempo la desestructuración de la familia, donde en vez de restituirla oficialmente como parte central del tejido social, se prefiere la admisión de otras formas de convivencia y el tejido social sigue menguando hasta dar con problemas que tarde o temprano explotarán como crisis institucionales. La pandemia exigió ciertamente un confinamiento individual y colectivo para mantener con vida a la población. Esto agravó más el deterioro de los vínculos sociales. Volvíamos a cero prácticamente. Pero en ese confinamiento, unido al distanciamiento social, la población comprendió cuán importante era la familia, los afectos, la cercanía, el calor del hogar, en ver el crecimiento de nuestros hijos, de nuestros nietos. También la población comprendió la importancia del vecino para compartir las vivencias. En cuarto lugar, la pandemia nos enseñó la importancia de las tecnologías digitales, que la mayoría no las tenía como competencias, ni como recurso institucional para la agilidad de la misma. Tecnologías que ya venían desarrollándose a nivel del mercado, donde la digitalización de la empresa ya demostraba su eficiencia y su eficacia.
Bueno, en síntesis, la pandemia impactó en toda la población, a todas las clases y estratos sociales por igual, a todas las instituciones, produciendo el mismo dolor, la misma muerte y la misma desolación. Hasta que el mundo se iluminó con las vacunas producidas por diferentes instituciones, por diferentes laboratorios, gracias a la ciencia y a la tecnología. La pandemia se dio y nos dejó entonces esas 4 lecciones, como la importancia de la vida, la importancia de la salud, la importancia de la convivencia humana y la importancia de la alfabetización tecnodigital. Pero lamentablemente, la sociedad, sus instituciones, sus grupos y sus individuos no han tomado esas lecciones como aprendizaje. Una cosa es una lección y otra el aprendizaje de esa lección, porque este aprendizaje exige acción, exige cambio para mejorar en el futuro las condiciones actuales. El aprendizaje exige entonces construir una nueva normalidad social, educativa a nivel mundial, construirla, hacerla. La pandemia y sus efectos la han tomado como un evento pasajero, aunque doloroso, como algo circunstancial que hay que olvidar y seguir en las rutinas de siempre. No se ha tomado como un fenómeno de carácter estructural que amenazó la especie humana. Aquí está el punto de inflexión civilizacional, es donde yo creo que es necesario revisar todo nuevamente y que posiblemente podrá aparecer estas pandemias u otras similares en el futuro inmediato, como han aparecido en el pasado, pero que no ha servido como aprendizaje tampoco para reestructurar la organización social. En el mejor de los casos, se remitió al sistema sanitario para que mantuviera el alerta y la profilaxis, quedando corta la medida ante la necesidad de preservar la especie humana. En particular, a nivel de las escuelas y del sistema educativo en general y mundial, se ha vuelto a la normalidad, cumpliendo con un plan curriculado basado en un enciclopedismo cuyos contenidos empiezan a estar caducados ante las nuevas realidades, como la emergencia de salud, en este caso la pandemia, como el caso de la pobreza, la inmigración masiva, la ineficacia de los gobiernos, las continuas guerras, la crisis energética, el problema ambiental como el cambio climático, los tsunamis, los terremotos, los volcanes que intempestivamente empiezan a aparecer en muchos puntos de este planeta. Todo esto incide y repercute cotidianamente en la escuela. De pronto, pospandemia, los profesores se quedaron sin alumnos, o en los cursos están presentes los alumnos que vienen de la inmigración, o que el profesor no puede considerar estos problemas con sus alumnos porque el plan curricular ya viene con temas predeterminados, temas que obvian la realidad de lo que está pasando, ante lo que nos pasó. Y ya es hora de que el Ministerio de Educación active un plan de reforma, innovación y cambio a corto, mediano y largo plazo. Una de las estrategias fundamentales para el nuevo plan curricular, para la nueva dinámica de la educación, es, más que dedicarse al contenido, es preparar para aprender, para aprender a investigar sobre los acontecimientos que se están dando. Y hay muchas propuestas que la epistemología, la metodología de la investigación ha venido proponiendo desde hace tiempo. También no se está tomando en cuenta una cantidad de aportes producidos por la pedagogía, la didáctica, la psicología del aprendizaje, la psicología de la educación,
la antropología educativa, la lingüística y la neurociencia para mejorar la educación, el aprendizaje y el mismo rendimiento estudiantil. Aporte que, por cierto, nacen en las ciencias que hacen presencia en las universidades. Nada de esto está entrando como políticas de Estado, ni siquiera como componente del plan curricular a todos los niveles. Dejar pasar esto llevaría tarde o temprano a una crisis de la educación, unido al hecho de que las redes sociales le están quitando protagonismo a la escuela, cuando debería haber una estrategia dinámica de revalorización del sistema educativo como centro de la educación y no como centro para la instrucción. Instrucción que, por cierto, ya se ofrecen hasta mejor por las grandes plataformas digitales que se consiguen en Internet. Sostengo como experto en esto que las rutinas escolares han pasado de ser medios para convertirse en el fin de la educación. Se ha privilegiado el medio educativo, dejando sin efecto los auténticos fines y objetivos del sistema educativo, que por cierto son los mismos en todo el mundo, por lo menos el mundo occidental. Hay un acuerdo desde la Revolución Francesa hasta nuestros días que los ideales de la educación son válidos para todas las naciones. Creo en ese sentido que se ha perdido el rumbo y hay que retomarlo necesariamente. En la mayoría de los casos en las escuelas se está dando instrucción que no es más que transmitir información a los estudiantes. Todo esto se enfoca a los contenidos de las materias y a los libros escolares, que sin desmerecerlos no llevan a desarrollar las potencialidades del alumno, ya que la estrategia educativa sigue siendo las clases, la memorización, los exámenes y la realización de trabajo que no generan ningún aporte. La planificación educativa curricular por áreas y materias que se dan de manera muy aislada, que no están interconectadas, se dan siempre contra el tiempo de los aprendizajes, contra el ciclo de aprendizaje de los alumnos, impidiendo su madurez intelectual y emocional. No se ha terminado de comprender y dominar un contenido cuando ya el maestro empieza otro tema y así pasa en todas las demás materias. Aquí puede estar una de las causas del bajo rendimiento estudiantil, porque no se toma en cuenta el tiempo que necesita el alumno para comprender un tema. No se toma en cuenta las condiciones psíquicas y sociales de cada uno de los alumnos, porque la docencia termina siendo muy formal, muy catedrática. Esta modalidad impide que el rendimiento sea efectivo, impide que sea óptimo, que sea excelente y gratificante para los estudiantes, los maestros, las escuelas, la familia y la sociedad en general. Ante la presión de dar contenidos en el tiempo previsto por el plan educativo y que aumenta más por la constante supervisión que ejercen los ministerios de educación, terminan no solo limitando las potencialidades del alumno, sino también la de los maestros y profesores, porque estos están amarrados a una planificación normativa obsoleta. Por ello, los ideales de la escuela activa se neutralizan. El sistema educativo mundial está centrado en la enseñanza, cuando debería existir un equilibrio de este proceso con el proceso de aprendizaje que no se toma en cuenta. A eso se agrega que por ser el aprendizaje de cada estudiante diferente unos a otros, hay menos oportunidad de lograr un aprendizaje efectivo, si es de contenido lo que predomina. Entonces, el modelo tradicional de docencia no da ni para desarrollar las potencialidades, ni la autoestima, ni para forjar una auténtica personalidad y mucho menos lograr un ciudadano que accione en pro del desarrollo de las comunidades y de la sociedad en general. Y no es nada que esto es lo que el sistema educativo, los maestros y la comunidad en general desea. Pero las normas,
el modo de ejercer la docencia lo están impidiendo. Y de esto es de lo que deberíamos estar preocupados, más que dar por cumplido la programación del año escolar que no está llegando a los alumnos. Pero mientras esto ocurre en las escuelas a cualquier nivel, los niños y niñas, los adolescentes y los jóvenes, son arrastrados por las redes sociales, dando más tiempo para el entretenimiento, la distracción y el ocio que para el estudio. Aquí se está produciendo un desequilibrio. Y en esto, en el mejor de los casos, se da ese entretenimiento. Pero en el peor, adquieren traumas, adicciones y trastornos de personalidad, agregándose el acoso escolar por estos medios. Mientras que las redes amarran en las emociones, en las sensaciones, en las expresiones, en las formas, en los pasajeros, que forman parte del espectro del comportamiento de un ser humano, en la escuela se termina sometiendo a los estudiantes a un currículum y a unos contenidos que no les son significativos para la vida de ellos. Hace tiempo que se está tratando de que el aprendizaje sea significativo para el alumno dependiendo los niveles educativos y no se ha logrado. No quiero decir en ningún momento que los contenidos carezcan de importancia. Lo que quiero decir es que no motivan, son aburridos y no corresponden a las vocaciones ni a los intereses de los alumnos. Y esto atenta contra la misión de la escuela. Tenemos entonces que hacer un esfuerzo pedagógico en lograr un equilibrio entre una educación centrada en las necesidades, motivaciones y vocaciones de los alumnos, con los contenidos, con el contexto humano y material de ellos. Y eso exige necesariamente una reforma curricular a nivel mundial. Porque es lo mismo en cada una de las naciones, inclusive sean desarrolladas o subdesarrolladas. Hay una estrategia por parte de los vendedores de tecnologías digitales de conquistar a como dé lugar a esta población de niños, niñas, adolescentes, adultos, por las grandes ganancias que genera. En este mercado no hay una estrategia para desarrollar al alumno. Más bien yo diría que es difusa. El entretenimiento y el ocio es tan disperso, sin ninguna orientación y se traga al ser de los estudiantes, convirtiéndolo en un individuo pasivo, sin metas y sin responsabilidad ante sí mismo y ante la comunidad. La cantidad de tiempo empleado en las redes, más el contenido que se pasa, incide en el vínculo social también, convirtiendo ahora lo virtual en lo real. Están soñando los tecnólogos que la realidad virtual es lo que va a definir en el futuro inmediato a la sociedad y al individuo, pero están totalmente equivocados. El vínculo social es de carne y hueso, directamente, y que no podemos obviarlo, sino todo lo contrario, contribuir a su desarrollo permanente. Por ahí ya hay estudios y estadísticas, por ejemplo, que en el caso de la economía iba a triunfar el teletrabajo, pero ya hay estudios que dicen que eso ha sido un fracaso. Igualmente pasaría con una escuela que se piense solo a nivel de Internet. Los modelos actuales tienen que centrarse en la relación profesor-alumno y utilizar la tecnología como recurso para el aprendizaje. Entonces, el punto está en que debe haber un equilibrio entre educación, entretenimiento y ocio. Y el liderazgo lo debe llevar el sistema educativo y exigir una responsabilidad social de las empresas de entretenimiento y del ocio a favor del cultivo de los estudiantes y del vínculo social. Las tecnologías digitales y las redes sociales son hasta el momento tecnologías de mercado y tecnologías de entretenimiento,
Pero mi propuesta es que el sistema educativo las asuma como tecnologías educativas, como medios para formar los ideales educativos de nuestras naciones, de nuestros pueblos. Y al asumirlas como tecnologías educativas, tendrán un papel importante en el plan curricular y en la práctica educativa, en esa relación directa maestro-alumno. Rechazarla sería un profundo error. Con esta propuesta no pasa por nuestra cabeza denigrar el mercado tecnológico, sino el de asumirlo en pro de la educación, enseñarle a utilizar a los estudiantes las nuevas tecnologías, tanto en el manejo instrumental o de los paquetes de aprendizaje, como el de aprender a interpretar y usar la información que circula por ellas. Y este aprendizaje se debe acompañar con su uso de manera responsable. Las nuevas tecnologías son a las sociedades contemporáneas lo que representó el libro en el desarrollo de la sociedad moderna. Sale entonces a apropiárselas, entenderlas, ordenarlas y aplicarlas activamente en pro de la misma educación. A lo anterior concluyo señalando que para mantener el papel de la educación estamos ante las puertas de un gran cambio organizacional, curricular y gerencial en todo el sistema educativo a nivel mundial. Estamos ante un nuevo renacimiento educativo. No hay otro camino y hay que asumirlo con responsabilidad y ética en pro del futuro de la educación. Me sumo entonces al esfuerzo que ha venido realizando la UNESCO y donde naturalmente me he nutrido mucho. Desde los años 70, cuando apareció aquel famoso libro Aprender a Ser, el informe Faure, como se le llamó en ese momento. Estoy de acuerdo con realizar un nuevo pacto educativo a nivel mundial, como lo señala la UNESCO. Bueno, al respecto he diseñado estrategias para ir preparando el nuevo sistema educativo, estrategias organizacionales, estrategias gerenciales, estrategias de recursos humanos y estrategias pedagógicas y didácticos a, a todos los niveles, tanto a nivel macro y micro. Pienso que en esta emergencia educativa post-pandemia no se deben cruzar las manos ni hacerse de la vista gorda, como tampoco se puede transitar hacia un cambio radical, haciendo un borrón y cuenta nueva y propiciando inclusive un caos. Por el contrario, se debe hacer un consenso político y académico, tanto interno como externo en las escuelas, a través de un plan de desarrollo organizacional con bases científicas y humanísticas. Este plan permite retomar lo mejor que ha dado y está dando la escuela. Permite diagnosticar las debilidades y fortalezas de cada escuela y, según sea el caso, aplicar una reforma, una reestructuración, una innovación y un cambio a largo plazo. El plan de desarrollo organizacional que estamos proponiendo significa que en la innovación educativa todos los actores ganen. El método ganar-ganar, mediante el consenso, el apoyo docente y el aprender lo que se va a hacer y aplicarlo en el corto, mediano y largo plazo. El plan curricular vigente con las cortes estudiantiles correspondientes se le debe garantizar equivalencias para que no pierdan créditos ni años de estudio y así evitar cualquier conflicto cuando vean esos cambios. A los docentes se les garantiza la estabilidad en sus cargos y el reciclaje o formación permanente para que estén al día con los cambios. Hay una interrelación entre gerencia educativa, aprendizaje por parte de los profesores y directivos y la innovación sobre el proceso. No diagnosticar primero y después ver cómo se aplica, no. Investigación, acción participativa. Conocer, diagnosticar, proponer, accionar. A nivel micro, estamos hablando de construir los SAI digamos, por las materias tradicionales,
porque un SAI es un sistema de aprendizaje integral, donde en forma circular se va hilando desde la experiencia de los alumnos los temas de su formación. Así, el tema de la vida se enlaza con la salud y con la convivencia humana, y a su turno acompañado de la tecnología digital. Son proyectos que se van realizando dentro de la escuela con el mayor respaldo del docente, que actúa como catedrático, porque eso no se puede obviar, o como asesor o como coach directo de sus alumnos. Esta propuesta se diferencia de las propuestas de muchas naciones en tanto que estas asumen el cambio de manera vertical. El Estado asume el cambio, contrata especialistas, estos apoyan y aportan a un nuevo modelo, lo llevan a nivel de las asambleas legislativas para su aprobación y luego se decreta para su ejecución y aplicación en las escuelas en los niveles educativos respectivos. Aparecen las leyes orgánicas educativas, las normas sectoriales, etc. Esta estrategia, que está por supuesto llena de buenas intenciones, lo que genera es una reacción o conflicto en los directivos, profesores, maestros y a veces los alumnos, de manera hasta virulenta. Es preferible empezar a trabajar de manera experimental, dándonos tiempo y según los resultados elevarlos a política de Estado o a esas importantes leyes orgánicas y sectoriales. Esta propuesta he venido planteando y madurando desde 1987 en mi cátedra Sociología de la Educación de la Universidad del Zulia, Venezuela, y que se ha materializado en libros y artículos científicos, conferencias y charlas y asesorías. En síntesis, pues, tenemos entonces la propuesta de establecer un aprendizaje organizacional educativo constante y permanente de sus recursos profesorales y directivos, e inclusive de los alumnos, más si se está a nivel de la educación superior, estableciendo plazos, haciendo las innovaciones poco a poco hasta lograr el cambio completo en un tiempo que estimo yo sean de 5 años. En esta dirección, pues, yo me ofrezco con humildad y profesionalismo para asesorar esta innovación y este cambio educativo. Bueno, eso es todo, la conferencia que quería darles. Para los que no me conocéis, soy el doctor Evaristo Méndez Quintero, doctor en Ciencias de la Educación y sociólogo, y me he desempeñado durante todo este tiempo como secretario ejecutivo de la Comisión Central de Currículum de la Universidad del Zulia, como coordinador de las actividades académicas del Vicerrectorado Académico de Luz, como presidente de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, seccional Economía. Y tuve el honor de recibir la Orden Francisco Ochoa en su única clase por nuestro aporte al desarrollo curricular de nuestra universidad. Actualmente soy consultor y asesor en materia de desarrollo educativo. Doy cursos de formación curricular y de gerencia educativa. Estoy residenciado aquí en Madrid. Para contactarme, les ofrezco mi correo evaristoméndez22@gmail.com. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.